Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida oficialmente a la charla online que vamos a estar compartiendo el día de hoy, que forma parte de la serie de charlas online que damos en Paramédico Argentino con diversos temas de lo que es la emergencia prehospitalaria. Mi nombre es Luciano Gandini, soy técnico superior en emergencia médica. Este, ahí tienen el currículum mío. Bueno, eso lo puse en un congreso y nada, me daba risa cómo se presenta la gente y empieza a poner miles de cosas. Eh, yo soy instructor y coordinador de acá del Centro de Entrenamiento Paramédico Argentino con sede en Rosario. Actualmente estamos en todo el país dando cursos, gracias a Dios, en varios lugares, virtuales y presenciales. Somos Centro Nacional Internacional de Entrenamiento de NAEM para todas sus, para varias disciplinas. Damos cursos de AJA también, y demás. Nos pueden seguir en las redes, los invito a que así lo hagan, ahí van a recibir información sobre diferentes cuestiones. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que creo que tuvo mucha repercusión. Se anotaron cerca de 350 personas, no sé por qué no ingresaron los 300, pero bueno, capaz que después con el link le va a quedar para que lo puedan ver. Eh, Les decía, un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que es esto de la inmovilización espinal, como se llamaba hace varios años atrás. Algunos veo que ya estuvieron en otras charlas que dimos sobre el uso de collar y tabla, sobre qué pacientes aplicar y no. Bueno, esto sería como una segunda parte, con la excusa, ¿no?, de hablar un poquito sobre el chaleco de estricación y hablar un poquito también sobre el uso, en realidad sobre más que cómo se utiliza o no el chaleco, pensar un poco. El objetivo de esta charla es que pensemos qué hacemos con nuestros pacientes que están en un vehículo y cómo los sacamos y cómo podemos ayudar desde acá para repensar la forma en que lo hacemos. ¿Eh? Eh, Al final de la charla vamos a ver si los chalecos de extricación se van a extinguir o no. Lo dejo como pregunta. Y bueno, la idea es que ustedes disfruten la charla. Si tienen dudas, consultas, las van haciendo al chat. Por ahí va a estar Martín ayudándonos también, coordinando un poco. Martín Santos es técnico superior de emergencia médica, trabaja hace varios años en la ambulancia también, es instructor de varias disciplinas del Centro de Entrenamiento Paramédico Argentino. Y bueno, cualquier cosa, Martín, no tengo problema en que me hagas la pregunta vos o lo ordenes un poquito. Y bueno, vamos a arrancar. Decíamos que esta charla viene de charlas anteriores, que habíamos hablado sobre la inmovilización y dónde aparece el uso de tabla y collar. No voy a hablar sobre esto que hablamos en otras charlas, pero sí recordar que mucha de la bibliografía que hoy en día se tiene viene de más o menos de esa época, de esa mitad, debajo de la bandera del país del norte que ven, donde hay mucha bibliografía que se tomó como inicial para después escribir un libro naranja, que es ese que ustedes ven ahí. De ese libro naranja, en el año 1971, después en el año 80 y pico, 1980 y pico, empezaron a venir copias traducidas a máquina. Hay algunos que me dirán qué es una máquina de escribir, pero bueno, después lo explicamos. Y esa bibliografía fue la que se usó de base para mucho entrenamiento del año de 1980, década del 80 en adelante. Entonces, obviamente que de ahí surge todo. Esto lo hemos resumido en otras charlas, insisto, no voy a volver sobre esto, es simplemente como cuando vemos un capítulo y vemos lo que pasó en el anterior, donde muchas veces se empezó a utilizar, lo único que se utilizaba para ver si restringíamos o movilizábamos a nuestros pacientes, el mecanismo de lesión, donde se dijo que cualquier paciente con un mecanismo de lesión preocupante debía ser en el prehospitalario, obviamente, inmovilizado, hasta que se descarte una posible lesión espinal. Y lo que pasó de ser de una recomendación, pasó a ser casi un dogma,
Y de ahí en adelante, bueno, de ahí viene que todo el mundo se le ponía tabla y collar para inmovilizar a los pacientes. Entonces, ante la duda que hacíamos, tabla y collar. Ante la duda, tabla y collar. No me importa cómo estaba el paciente, si caminaba, si esto, si esto, si lo otro, pero simplemente era si tenía un mecanismo de lesión preocupante, tabla y collar. Entonces, como decíamos, vos estabas en un accidente, caminando por ahí, y no, la gente tenía dudas si vos habías estado involucrado o no en el accidente, y ante la duda, tabla y collar. Este, la verdad que la industria, creo que alguien, no sé si se habrá hecho millonario, pero seguramente habrá, los precios de las acciones habrán volado un poquito por encima, ¿eh? Le poníamos tabla y collar a todo el mundo. Ya creo que hemos hablado varias charlas sobre esto, pero bueno, recordar que esto no es buena medicina poner tabla y collar a todo el mundo. Hay pacientes que lo van a necesitar o no, pero muchas veces alguno le decía, sobre todo esto es muy común en personal de bomberos, cuando por ahí un bombero de menor rango le decía a otro, no, pero sargento, no, un paciente está caminando, no necesita, no tiene problema, no, no, ¿qué tenés? Rayos X vos. Entonces ahí se anulaba el pensamiento crítico y era tabla y collar, tabla y collar. Como decíamos antes, había un montón de tablas, un solo paciente y pareciera que le teníamos que hasta le podamos elegir el color. Esta locura de tabla y collar, uno dice de dónde viene. Bueno, fíjense esto también, recordar que en el año 1993, en el ATLS, que si el PHTLS es la Biblia de trauma, el ATLS, que es un programa de entrenamiento para los médicos, cirujanos y demás que hacen trauma intrahospitalario, sería como la Biblia de la Biblia. Fíjense que pone, y yo me gusta que lo leamos, ¿no? Dice, se cree que la inmovilización de la columna en los traumatismos cerrados es algo tan crucial como el manejo de la vía aérea. Entonces te decían, es lo mismo abrir la vía aérea de un paciente para que ventile y llegue el oxígeno de forma adecuada que cuidarle la columna, porque si vos movías la columna, el paciente se quedaba paralítico y era culpa tuya y te iban a hacer un juicio y demás. Y como que colocarle tabla y collar no le hacía nada, entonces tabla y collar para todo el mundo. De ahí vino todo, ya lo hemos hablado en varias charlas. Si hay alguno que no participó en la charla, después nos escribe y bueno, podemos hacer una charla. Esta charla de restricción del movimiento espinal la hemos ido a hacer a varios lugares, cuarteles de bomberos, sobre todo en forma gratuita. Cualquier cuartel de bomberos que nos pida, nosotros vamos sin cargo, y podemos dar esta charla. Pero bueno. De ahí comienza un poco esta charla. Come más despacio. Y un poco era como decía acá Elisa, no, ¿por qué? Pero bueno, ya sabemos que, que la tabla por sí sola no le va a salvar la vida a la persona, que es un elemento muy bueno, que puede servir para muchas cosas, pero ya es algo que hemos avanzado que no se puede usar. Acá les comparto un par de fotos, últimamente que tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, donde, bueno, con mi gran querido amigo, ahí podemos ver que, bueno, allá dejan la tabla fuera de la sala de emergencia de Estados Unidos y nadie se la lleva. Que bueno, se ve que no la usan. Pero sí, fíjense que si vos llegás con la ambulancia y tenés que ponerle a un paciente algo, bueno, collar cervical siempre hay listo, todo, y eso es bueno. Pero fíjense que esto ya es una discusión pasada, antiguamente se decía, no le podés poner el collar al paciente y dejarlo en posición que no sea supina. Bueno, en muchos lugares donde esta es una atención real de un paciente en Estados Unidos, bueno, con sospecha de lesión cervical se le coloca un collar y no se usa la tabla, se le usa en una camilla, sobre todo porque un paciente mayor Luciano, y posiblemente eso le genere Luciano, mayor disconfort. Sí, Luciano, perdona. Hay un micrófono abierto, no sé, creo que se llama Luciano también. A ver si lo puede cerrar, por favor, porque bueno. Bueno, la cuestión es que en otros países están dividiendo lo que es la inmovilización espinal completa a los cuidados espinales. En algunos lugares hay protocolos locales que indican que al paciente, si tienen sospecha, le pueden colocar un collar, pero no es necesaria la tabla. Pero bueno, hay
varias situaciones distintas de acuerdo a cada protocolo local. Y eso es lo importante que tenemos que recordar, de que tenemos que tener un protocolo local, una forma de trabajar independientemente del lugar que estemos, ¿no? Siempre a mí me gusta aconsejar a que todos los por ahí cuarteles de bomberos, sistema de emergencia, pero por ahí cuartel de bomberos, que es algo por ahí voluntario, sí, bueno, la forma en que se atienda a los pacientes estaría bueno que los médicos, que seguramente en muchos cuarteles hay, puedan hacer un protocolo de cómo vamos a cohibir la hemorragia en este cuartel, con las cosas que tengamos y así con todas las acciones que hagamos en los pacientes. Porque obviamente que desde bomberos tenemos que proteger la vida y los bienes, ¿no? Y por ahí somos expertos en bienes y en vida, por ahí no tratamos de no queremos hacer mucho porque por ahí no es nuestra tarea, pero la mayoría de la atención en Argentina, la primera atención la hace un cuartel de bomberos. Así que siempre el consejo es hacer protocolos locales autorizados o dirigidos por lo menos por un médico que nos pueda, que nos pueda dar una mano en eso. Bien, vamos a ver algunos trabajos científicos que salieron en estos últimos años que me parecen relevantes. Acuérdense, para el que no está muy al tanto, que un trabajo científico hay de diferentes formas, hay de diferentes categorías, algunos que son mejores o digamos que es más verdad lo que dicen y otros no tanto, pero en sí, si se publica un trabajo es algo que uno debería leer al menos y ver qué dicen y qué no, ¿no? Eh, este trabajo, pensé que es un trabajo que se hizo en Inglaterra, donde recalca nuevamente que el uso de la restricción del movimiento espinal en traumatismo penetrante no está respaldada y que cualquier paciente, ustedes pueden ver la imagen ahí, con una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, no estaría recomendado colocarle collar y tabla. Esto ya lo sabíamos desde antes, pero es bueno que haya más trabajos que nos digan que en este caso, si un paciente tiene solamente un traumatismo penetrante en la columna y nosotros utilizamos collar, tabla y demás, no solo que no le vamos a hacer bien, sino que vamos a aumentar la mortalidad. Así que tengamos cuidado con eso y recalcar, o sea, siguen saliendo trabajos que reafirman esto. Después, fíjense acá, hay un trabajo muy interesante. Después por privado o en otro momento podemos hablarlo mejor, por ahí para no que demore mucho esta charla, pero fíjense que este trabajo que se hizo en Asia, no sé por qué no leemos algunos trabajos o alguna bibliografía que venga de Asia, pero fíjense que el objetivo fue determinar qué asociación había entre la inmovilización de columna prehospitalaria y los resultados favorables, o sea, si los pacientes tenían mejores resultados cuando se los inmovilizaba, básicamente. Fíjense que vieron casi 43.000 pacientes, un trabajo bastante interesante. Y dice, fíjense, en general, la conclusión del trabajo dice, la inmovilización espinal prehospitalaria no se asoció con resultados funcionales favorables al alta, o sea que si le ponían o no el collar no le iba a cambiar mucho. Sí habría un pequeño grupo de aquellos pacientes que tuvieron una lesión cervical donde se asoció con posibles buenos resultados. O sea que más o menos lo que estamos hablando hace varios años, esto de identificar a aquellos pacientes que pudieran tener una lesión espinal y sobre todo a nivel cervical, son los pacientes que obviamente debemos cuidar la columna, porque recordemos que no es que no hay que cuidar más la columna, simplemente es que hay un momento para saber a qué paciente le debemos cuidar más la columna que a otro y recordar que en el prehospitalario a veces hay otras prioridades que ponen en riesgo la vida del paciente. Este es un trabajo muy interesante, se los recomiendo, después tienen ahí la forma de encontrarlo en diferentes lugares. Y si no, me escriben un mail y se los paso. Bueno, fíjense este otro trabajo que salió en el 2022, un trabajo que quería ver qué pasaba con los collares cervicales, si servían, si no servían. Fíjense que al final esta recopilación, este estudio que buscó evidencia para el uso del collar cervical, encontró 9 estudios, 6
dice que no se debería usar collares y 3 dicen que el uso es incierto, o sea que no sabemos si hacen bien o mal los collares, ¿no? Por la cara que tiene esa persona que le están poniendo ese collar, pareciera que no sé si le provoca dolor el collar o tiene otra situación, ¿no? Pero en ninguno de esos trabajos demostró que había beneficio en el uso de los collares, ¿eh? Entonces esto también es para decir, ah, bueno, no se usan más los collares. No, no es que no se usan más, pero sí saber que no es muchas veces la prioridad de los pacientes, ¿m? Y que no vamos a verlo acá, pero recuerden que el collar cervical también tiene complicaciones y contraindicaciones. Bien, otro trabajo del año también 2022. Esto es un trabajo que salió en una revista que se llama Anestesia, donde hablaban del el manejo de la vía aérea en pacientes con sospecha o con lesión espinal y buscaron también evidencia. Fíjense que fueron casi más de 250.000 pacientes, donde querían ver, bueno, si las maniobras para el manejo de la vía aérea, qué pasaba cuando había lesión espinal y demás. Segundo punto que dice ahí, el uso rutinario, perdón, continuo de la inmovilización espinal durante de la alineación de la cabeza y con el cuello durante la intubación no traqueal, dice debe cuestionarse, o sea, no sé, debe haber, para todos los que son profesionales médicos o técnicos o enfermeros que puedan haberse estar involucrados en una intubación de un paciente, o sea, inmovilizar a un paciente e intentar intubarlo lleva a que la intubación sea fallida. Eh, y fíjense que dice el riesgo de la lesión de la médula espinal cuando estamos haciendo una maniobra de manejo de vía aérea, en este caso la que más puede mover la cabeza, que es una intubación traqueal, parece ser muy bajo, inclusive cuando el paciente tiene una lesión de columna, ¿eh? Y esto que está resaltado, dice, cabe señalar que el daño máximo a la médula espinal ocurre en el momento de la lesión, o sea que eso que le pasó al paciente en ese cuello lesionado, esa médula lesionada, le ocurre en el momento de la lesión, ¿eh? Le ocurre en el momento de la lesión. Y todo indicaría que si no se lesiona la columna en ese momento, es raro que se lesione después por un movimiento que pueda hacer el personal que lo atiende. Esto que estamos diciendo es ya se sabe que es así en los traumatismos penetrantes, pero hay cada vez más evidencia que indicaría que esto en los traumatismos contusos, o sea, los producidos por golpe, podría ser de esta forma también. Entonces, ¿qué significa? ¿Que entonces le movemos la columna y listo, no hay problema? No, no es que le vamos a mover la columna, de hecho uno de los primeros cuidados siempre es evitar movimientos bruscos del paciente mientras hacemos la evaluación inicial y demás, pero va a haber un momento que vamos a tener que, recuerden, evaluar al paciente para saber si tiene indicación de collar y tabla. Bueno, vamos ya terminando este recuento. Este es un trabajo muy importante, muy interesante también que salió año 2023, donde querían ver qué pasaba con los traumatismos de cráneo y los pacientes que le colocaban collar cervical. Bueno, fíjense que en los pacientes que tenían una presión arterial baja y usábamos collar cervical, bueno, ojo que podrían tener malos resultados. Muchas veces encontramos un paciente con trauma de cráneo, por ahí somos una dotación básica, no tenemos cosas avanzadas que hacer y las pocas cosas que uno piensa que hace, bueno, poner el collar. Bueno, si está indicado, hay que poner el collar cervical, pero hay que tratar de que no esté muy ajustado porque sabemos que si está muy ajustado, esto puede interferir en el retorno venoso, que es la cantidad de sangre que llega al cráneo desde el corazón, eh, que sale, perdón, del cráneo y que tendría que ir hasta el corazón, y esto podría aumentar la presión intracraneal, entonces, o sea, la presión que está dentro del cráneo. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes con trauma de cráneo cuando apliquemos el collar cervical, no apretarlo mucho. Siempre es muy importante usar el collar adecuado para el paciente, recuerden que se mide, que hay collares que son de 2 piezas, que esos tipo marroncitos, después hay otros que son de 1 pieza. Siempre la recomendación es comprar elementos que estén autorizados, que tengan, digamos, aprobaciones, depende de donde uno esté, será la aprobación que tengan y que sepamos que cumplen la función, así como cuando vamos a comprar una herramienta, queremos que esté certificada, bueno, si vamos a comprar un collar cervical,
queremos que sea que nos brinde lo que dice que brinde. Y muchas veces, a veces compramos cosas con un origen dudoso y no nos dan las prestaciones que queremos. Bueno, acá les muestro una foto, esta es una salida que tuvimos con dos compañeros acá en Rosario. Fíjense que, bueno, si está indicado ese paciente necesita un collar cervical, eso es para lo que dicen que yo no uso collar cervical. Bueno, rápidamente recordar el consenso argentino, y para los que no lo conocen, hay un consenso argentino de restricción del movimiento espinal. Yo entiendo que consenso y argentino son dos palabras que pueden parecer raras, pero realmente hay muchísimos consensos en los cuales podemos llegar los argentinos. Uno de esos que hemos llegado fue cuando se trabajó en el Consenso Argentino de Restricción del Movimiento Espinal. Esto salió en el año 2021, para el que recién lo conoce, y lo pueden descargar de internet, de Google. Ponen Consenso Argentino de Restricción del Movimiento Espinal, lo bajan, son varias hojas, lo leen tranquilo. Vamos a ver el resumen de lo que dice el consenso. Fíjense, interesante siempre la primera parte, que habla de que la atención prehospitalaria constituye el primer eslabón y el acceso de los pacientes a todo el sistema de atención médica integral. O sea, obvio que cuando uno tiene una enfermedad, o cuando uno, digamos, hay dos formas de acceder a un sistema de salud. Lo ideal sería que uno se haga un control, vaya al centro de salud cercano, se cuide y demás, que es una forma de acceder al sistema de salud, que es todo lo que es atención primaria de la salud. Y otro es cuando te pasa algo que no esperaba y viene la ambulancia y te lleva al hospital. Ahí está accediendo al sistema de salud. Es importante que en el consenso que se hizo insisto, que lo convocó la Academia Nacional de Medicina, que hablen de la atención prehospitalaria como primer eslabón y como punto muy importante. Desde ya está de más decirlo, que también nosotros tenemos que día a día trabajar para estar a la altura de las circunstancias de la atención que le tenemos que brindar a nuestros pacientes. Muchas veces algunos han llegado al sistema de emergencia, a la ambulancia, por así decirlo, por necesidad, por esto, por lo otro, y los que más o menos se quedaron es porque les gustó. Otros ingresaron porque les gustó de entrada, estudiaron una carrera y fueron, etcétera. Independientemente de cómo esto haya ocurrido, es importante saber que nosotros tenemos un papel fundamental en esto. Y ese papel fundamental no lo podemos cumplir con buenas voluntades nomás. Tenemos que capacitarnos, tenemos que entrenarnos. Cada paciente que atendemos es un desafío, cada paciente requiere habilidades nuestras que nosotros tenemos que aplicar en el paciente, ya seamos conductores, seamos paramédicos, seamos enfermeros o médicos, cada uno con sus competencias, sus límites, pero sabiendo que el objetivo final es la buena atención del paciente. Por eso es un deber nuestro estar a la altura de la circunstancia y saber, como dice en un libro, que los pacientes no eligieron lesionarse, pero nosotros sí elegimos este trabajo cada día que vamos allá. Así que insisto, esto cuando hablo de prehospitalario no hablo de ambulancia solamente, hablo de bomberos, hablo de policía y de todo aquel que llega primero a un lugar donde hay una persona lesionada y que tenemos que hacer una atención hasta que venga ayuda que me supere a mí, porque es otro eslabón de la cadena de atención. Y todos ahí tenemos que trabajar para que nuestro paciente tenga los mejores resultados. Bien. Bueno, no me detengo más acá. El consenso dice que las lesiones de columna, fíjense que están presentes en muy poquitos porcentajes de pacientes politraumatizados. De todos los pacientes que vamos a atender, del 2 a 4, de trauma, ¿no? Del 2 a 4% tienen lesión de columna. Esa lesión de columna, el 20% tiene lesión de médula. Recuerden que cuando hablamos de columna, hablamos de huesos, articulación y músculo. Y dentro de la columna tenemos la médula espinal. Muchos pacientes se lesionan la columna, pero no se lesionan la médula. O sea, el paciente que llegamos y vemos que nos dice no siento las piernas, bueno, evidentemente tiene una lesión de médula, pero hay pacientes que te dicen, bueno, mueve las piernas, mueve todo, bueno, podría tener una lesión de columna. Pero lo importante de esta diapositiva es ver que la lesión espinal, la posibilidad de ocurrencia es baja, afortunadamente, porque si no, cada accidente terminaría con un paciente en silla de ruedas, y sabemos que no es así. Ahora,
la inmovilización de la columna, poner tabla y collar, se ha hecho principalmente, como dice ahí, bajo la hipótesis que previene o minimiza el daño secundario causado en la médula espinal después de producida la lesión. Bueno, esto es lo que se creyó muchos años atrás. Después, como estuvimos viendo, hay bibliografía que me dice que no sería tan así y que habría que cuidar la columna, pero de los pacientes que tenemos sospecha de lesión de columna, no de todos los pacientes. Pero bueno, en muchos lugares el uso de la tabla de collar ha sido uno de los procedimientos estándar de atención del paciente traumatizado. Muchas veces se escucha decir, bueno, estabilizamos al paciente y uno le pregunta, ¿y qué hicieron? Le pusimos la tabla y collar. Bueno, estabilizar a un paciente no es ponerle la tabla y collar, o por lo menos no sería eso solamente, sino sería que un paciente tenga una vía aérea permeable, que no tenga hemorragias externas que estén provocando a lo mejor un shock hipovolémico, que no estemos cuidando una hemorragia interna, que no estemos abrigando ese paciente politraumatizado grave que sabemos que no queremos que tenga hipotermia. Eso sería a lo mejor estabilizar a un paciente. Todo esto que estoy diciendo acá es un resumen de lo que dice escrito en el consenso. Después, si tienen tiempo, lo leen. Se han utilizado collares, tabla y demás a todos los pacientes que tienen sospecha de lesión cervical y este procedimiento se ha hecho a pesar de que hay estudios que dicen que es muy baja la incidencia de lesiones. Quiere decir que hacíamos algo a todos los pacientes que era poco probable que tuviera, pero nosotros le poníamos tabla y collar. Entonces llegábamos a un accidente, no sé, éramos una dotación de bomberos, teníamos 3 tablas con 3 collares, por decir, un accidente, había 3 ocupantes del vehículo, a los 3 tabla y collar, capaz que estaban hablando por teléfono, caminando en la cena y demás, pero ni no importaba, tabla y collar para todo el mundo, después venía la ambulancia, tenían que venir 3 o 2 y cargar, empezar a cargar y llevar y hasta que no se le saque radiografía, esto no se podía tocar nada. Bueno, obviamente que eso cambió. eh, y que debemos mantenernos actualizados. También parte del consenso, todo esto que dice no es que lo dicen, se juntaron 5 personas y bueno, vamos a hablar de esto, no. O sea, todo esto que está escrito acá son todas con sus referencias bibliográficas, tiene un porqué, o sea, no tiene un apoyo científico de todas las cosas que se dicen acá, que están escritas en el consenso. También habla de que las lesiones de columna, la mayoría son estables, quiere decir que no van a cambiar si uno si se mueve un poco o no el cuello del paciente, ¿no? Y que las lesiones inestables, aquellas lesiones graves que se produjeron en el momento del impacto, ya ocasionaron el daño y ese daño no se va a agravar. Esto es como cuando usted, no sé, imagínense que me golpea una parte del Ahora, cuerpo y al sí, tiempo me ¿cuál parece era? como ¿Cuál un es chichón, un moretón. Estaban en la tarde. Sí, había una redonda. Sí. A mí me aparece un moretón, obviamente que ese moretón me puede aparecer al tiempo después de que yo tuve el golpe, ¿no? Pero no quiere decir que es porque yo después del golpe moví mucho el brazo, quiere decir que en el momento del golpe se empezaron a producir algún sangrado, algún edema y que yo después con el tiempo lo veo. Esto muchas veces, ¿por qué el ejemplo de la lesión espinal? Porque hay muchas personas que dicen, no, pero una vez a mí me pasó que yo estaba de guardia en tal hospital y vino una persona caminando y que decía que sentía hormigueo en las manos, entonces le pregunté y sí, tuvo un accidente hace un día, qué sé yo, un ejemplo pongo, ¿no? Y uno dice, ve, claro, porque no le pusieron el collar, ahora tiene este hormigueo en las manos y tiene una lesión espinal. En realidad esa lesión se la produjo en el momento del accidente, lo que pasa es que ese proceso de inflamación y de sangrado que tuvo en la médula fue aumentando hasta que, pero bueno, no es porque caminó después del accidente, sino si caminaba o se quedaba quieto le iba a pasar lo mismo, porque muchas veces esto sucedía así. Bien, recordar también que el movimiento durante el tratamiento será de mucho menor energía que durante la secuencia de choque, o sea, lo que no se rompió al lado izquierdo de la pantalla, es raro que se rompa, en este caso al lado derecho de la pantalla, cuando nosotros tratamos un paciente. Insisto, ¿esto quiere decir que no le cuidamos mal la columna? No, quiere decir que busquemos siempre las prioridades del paciente y que si tiene indicación le coloquemos tabla y collar. También ha habido mucha
polémica o se han publicado muchas cosas sobre el uso de la tabla y collar y demás, y es por eso hay varios consensos internacionales, como ustedes ven ahí, algunos ejemplos, y es por eso que todas estas sociedades científicas responden al llamado de la Academia Nacional de Medicina y se crea el Consenso Argentino de Restricción Espinal. Básicamente lo que dice es que si un paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 14, tiene indicación de restricción espinal. Si el paciente tiene incapacidad para comunicarse, bueno, tiene indicación de restricción espinal. Hago la aclaración, obviamente, que lo primero que vamos a tener en cuenta siempre es saber que el paciente tenga un mecanismo de lesión preocupante. ¿Mm? Antes, ¿qué hacíamos? Mecanismo de lesión preocupante, tabla y collar. No me importa nada. Hoy lo que hacemos es decir, bueno, tiene un mecanismo de lesión preocupante. Si me llaman o voy a atender a un paciente con una herida en el dedo, y no se cayó, no se golpeó, no tiene nada raro, y no le voy a estar poniendo un collar y no es porque tiene un trauma en el dedo, le voy a poner una tabla y collar. Ahora, si me dice que un señor de 70 años que se cayó, se fracturó el dedo y se golpeó también el cuello y la cabeza y le duele el cuello, bueno, ese mecanismo de lesión sí va a ser preocupante y veré si está indicada la restricción espinal. Entonces, cuando tenemos un mecanismo preocupante, en un momento hay que evaluar al paciente. Le voy a decir la parte de arriba, perdonen que me lo salteé, donde habla de que seguridad en la escena, obviamente, evaluar al paciente. Si el paciente está crítico, evitar movimientos bruscos de la columna y atender esas situaciones que comprometen la vida. Si tiene un problema de vía aérea, abrísela. Si tiene hemorragia sanguinante, cohibirle la hemorragia. Si tiene un neumotora, descomprimíselo si está dentro de tus competencias. O sea, hagamos las cosas que le van a salvar la vida al paciente. Después, cuando el paciente ya deja de estar crítico o si el paciente no está crítico, tenemos que preguntarnos, ¿tiene un mecanismo de lesión preocupante? Sí. Si es así la respuesta a la pregunta, preguntarnos, ¿es un trauma contuso o un trauma penetrante? Si es un traumatismo penetrante, una herida de arma de fuego, de arma blanca en la columna, no está indicada la restricción. ¿Pero lo puedo pasar del piso a la camilla con una tabla? Sí, por supuesto, porque no lo querés levantar de otra forma. Perfecto. ¿Puedo usar otra cosa que no sea la tabla? ¿Puedo usar una traversa, lo que vos tengas, una lona de transporte? Bien. Vamos ahora para el otro lado. Sí, mirá, ¿tiene un mecanismo de lesión preocupante, un traumatismo contuso? Bueno, si tiene un traumatismo contuso y tiene un mecanismo de lesión preocupante, vas a aplicar la restricción del movimiento si alguno de estos puntos de la A a la G está presente. Con al menos uno de los puntos que esté presente, vos tenés la indicación o la justificación para usar la restricción del movimiento espinal. Entonces así, fíjense que está la escala de coma de Glasgow de 14 o menos, que básicamente es cuando el paciente está confuso o peor. Si tiene incapacidad para comunicarse y no lo podemos valorar, bueno, eh, vamos a tener que, si tiene un mecanismo de lesión preocupante, usar la tabla de collar. Hoy en día comunicarse con un paciente, si tenemos un celular, recuerden que podemos escribirle, traducirlo al idioma que él hable, podemos grabar algo con el celu y el celular nos traduce al idioma nuestro, o sea, busquemos diferentes formas para comunicarnos a un paciente, sobre todo aquellos que trabajan en zonas donde hay turismo, siempre es importante tener alguna herramienta, no porque hable otro idioma, yo por ahí generalmente no puedo comunicarme. Por ahí saber algunas palabras en inglés, entender algo de inglés es importante, por lo menos alguien de la dotación para, para algunas situaciones que por ahí, insisto, algún lugar que ya ustedes saben que hay gente que puede ser turista o habla otro idioma, o de otras comunidades originarias donde por ahí también es muy importante conocer el idioma. Bueno, si el paciente está con sospecha de intoxicación que hace que no lo pueda, no lo podamos evaluar, tendríamos que colocar el collar. Si tiene un dolor espontáneo en la línea media del cuello, colocar collar y tabla o collar por lo menos. Si tiene un dolor a la palpación de la línea media del cuello, bueno, también colocarle el collar. Si tiene signos y síntomas neurológicos focales, si no siente las piernas, si tiene hormigón en las manos, etcétera. Si todo lo anterior fue negativo, le vamos a pedir al paciente que pueda mover la cabeza para un lado y para otro, como dice ahí, no asistido, o sea, no se lo movemos nosotros, lo tiene que mover él, y vamos a ver si tiene dolor a eso. Si nada, si no tiene dolor a esto, bueno, quiere decir que no vamos que, a ver, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Acá estaba viendo que no se escuchaba. Sí, sí, se escucha. Bien.
Bueno, entonces decíamos, si tiene indicación de colocación de collar, se lo colocamos y si no, no. Les pido por favor que repasen. No es el objetivo de esta charla hacer todo esto, pero bueno, es un repaso. Pues si tienen alguna duda, alguna consulta, lo vemos con más tiempo. Si el paciente tiene indicación de restricción, el consenso lo que te dice es utiliza un collar, utiliza algún dispositivo para restringir el movimiento. No, no se aconseja la tabla, pero si la tenés la podés usar, pero usarla por poco tiempo. Se puede utilizar colchón de vacío, camilla Scott, que es esa camilla que ustedes ven en el medio, una lona de transporte, algo que mantenga al paciente en forma, en posición supina. Este trabajo es medio viejo, del año 2015, que fíjense que lo que buscó este trabajo es si alguien le había roto la columna a un paciente atendiéndolo, o sea, si había médicos, enfermeros, paramédicos que habían ocasionado una lesión en el paciente, una lesión espinal, ¿no? Y fíjense que dice, no se encontraron informes de deterioro repentino provocado por el movimiento durante el prehospitalario. Esto sigue siendo un fenómeno inédito o tal vez un mito médico, o sea que esto que nos dicen, que si le movemos mal el cuello al paciente le podemos hacer daño, no sería tan así. Ah, bueno, entonces hay que mover el cuello. No, hay que cuidarlo si corresponde. Y los movimientos tienen que ser digamos, no sean excesivos, ¿eh? Pero lo que no podemos tener es terror y que la única atención que reciba nuestro paciente sea un collar y tabla. Este es un trabajo que a mí me gusta recordarlo siempre, que hubo un sistema de emergencia que le ponía collar y tabla a todo el mundo y después empezó a decir, bueno, no le vamos a poner a todos los pacientes, vamos a hacer lo que dicen acá los protocolos nuevos. Y entonces, ¿qué midieron? Bueno, ellos dijeron, bueno, tomaron un tiempo, por ejemplo, un año, y dijeron, bueno, nosotros por año tenemos 2 lesiones espinales. Un ejemplo. Vamos a utilizar el protocolo y a ver si aumentaba la lesión espinal. Y no hubo aumento de lesión espinal, o sea que este protocolo es seguro. ¿M? Alguno por ahí ya lo conoce y ya conoce el tema, ya nos escuchó y habrá visto que muchos protocolos internacionales, como el PHTLS y demás, se sigue utilizando la lesión distrayente como un método para colocar tabla y collar. O sea que si el paciente tiene un examen neurológico normal, todo bien, pero tiene una lesión que le ocasiona mucho dolor, algunos protocolos te dicen que, bueno, ponele igual la tabla de collar. Hay un trabajo del 2019 que sirvió de base para que en el consenso argentino no lo pongamos y saquemos la lesión distrayente, que dice que si el paciente está, vos le hacés el examen neurológico que comentamos antes, ¿no? Y le da todo bien, aunque tenga una lesión distrayente, podrías no colocar el collar por eso y te dice que no lo hagas. Bueno, esto fue una gran discusión que tuvimos el año pasado en un congreso que tuvimos en Panamá con editores del PHTLS, porque la 10ª edición del PHTLS sigue teniendo la lesión distrayente como indicación de restricción espinal y bueno, dijeron que lo iban a tener en cuenta para las próximas ediciones. ¿Eh? Así que bueno, nada, esto solamente porque para que vean un poco que este estudio que se hizo sobre lesión distrayente, un estudio interesante, donde se examinaron pacientes con lesiones distrayentes como esta que ustedes ven acá, pero que neurológicamente estaban bien, y ellos lo que encontraron que si el examen físico es normal, si no le duele el cuello, no siente dolor espontáneo, etcétera, 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 está todo bien, y lo único que tiene una lesión distrayente, el paciente no tiene indicación. O sea que el examen clínico negativo, como dice ahí, es suficiente para por ahí no tener que colocarle tabla y collar, aunque haya una lesión distrayente. Posiblemente esto se esté cambiando de varios protocolos. ¿Por qué la lesión distrayente, que es una cosa que vino del estudio Nexus, sigue apareciendo en varios protocolos? Bueno, no lo sabemos. Bien, vamos a lo que nos compete. Esto fue toda una cosita como para entrar en calor, más que en calor, ya estamos en medio de la actividad. Pero bueno, vamos a ver, a utilizar parte de esto sobre el uso que le damos o cómo explicamos a nuestros pacientes cuando tienen un accidente vehicular y donde el uso del chaleco de extricación, bueno, es algo que también todo el mundo, si le pregunto acá y le digo que me levante la mano el que trabaja en ambulancia o en bombero, si tiene un chaleco de extricación, seguramente todos van a decir que sí. Si le pregunto si alguien tiene un torniquete, y capaz que no todos me dicen que sí, ¿no? Pero bueno,
vamos ahora a hablar un poquito de la estricación vehicular y cómo podemos utilizar esto de las nuevas guías, los nuevos protocolos, para ver si hay cosas útiles que podemos aplicar en los rescates vehiculares que hagamos. ¿M? La pregunta sería, ¿estamos haciendo las cosas bien en el rescate vehicular? Bueno, esto es un estudio que salió en el año 2022, donde se juntó mucha gente experta y con todos estos nuevos protocolos y guías se juntaron bomberos, médicos, paramédicos, enfermeras, toda la gente que está involucrada en un rescate. Hicieron este estudio Delphi, que ahora vamos a hablar un poquito de qué es y cómo se hace, pero el objetivo fue este, qué son las cosas importantes o cómo tenemos que trabajar en un rescate vehicular. ¿Mm? Ustedes pueden, no sé si lo pueden hacer con el teléfono, avísenme, si escanean el teléfono, seguramente ahí van a poder bajar, si escanean el código QR, van a poder bajar, tendrían que poder bajar el trabajo. ¿Eh? Les dejo un minuto para que escaneen el QR. ¿Pudieron escanearlo? ¿Les sale el documento? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, después lo Sí. leen tranquilo. ¿Eh? Y ustedes me dicen, no, pero está en inglés, Luciano, me mataste. Bueno, lo ponés ahí mismo en el celular, lo ponés a descargar o lo ponés traducir y listo. Y más o menos te lo va a traducir bien. ¿Mm? Bueno, este, este trabajo, este estudio Delphi también está muy bien explicado. Sáquenle una foto a la pantalla si quieren. Está muy bien explicado en este video, que lo pueden ver también. Está en inglés, pero bueno, este, parte de la gente que trabajó en ese estudio lo explica muy bien. Después ustedes lo pueden ver con tiempo si quieren. ¿Y qué es Delphi? Bueno, Delphi viene de Delfos. Delfo era según un mito griego, era un oráculo del conocimiento, un lugar donde la gente iban, los antiguos iban y buscaban conocimiento. Bueno, un estudio Delphi, ¿qué es? El método es una técnica de comunicación que se basa en un panel de expertos. Fue descubierto, bueno, por Dalkey y Olaf Helmer durante la Guerra Fría. Bueno, no importa esto, pero esta técnica básicamente es que expertos se escuchen mutuamente durante el proceso de trabajo para definir diferentes cosas. ¿Qué se hizo acá? Bueno, se juntó a muchos expertos sobre estricación vehicular, insisto, enfermeros, médicos, bomberos, etcétera, especialistas en rescate y demás, y se hicieron 3 rounds de preguntas y de cosas a saber. Por ejemplo, ¿tenemos que usar la tabla en todos los pacientes que estricamos el vehículo? Entonces cada experto decía qué le parecía y después se llegaba a un consenso. Más o menos es una explicación, después ustedes pueden buscar más material. Pero bueno, el sistema Delphi de hacer un trabajo científico es un sistema que está probado que sirve en diferentes partes del mundo. Fíjense, parte de la gente, de las instituciones que estuvieron involucradas en este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es leer algunas consideraciones de este trabajo que obviamente involucran, entre otras cosas, al uso del chaleco de extricación. Fíjense que arranca diciendo que 1,3 millones de personas mueren cada año en todo el mundo como resultado directo de colisiones automovilísticas. Esto, se muere más gente por trauma en el mundo por año, pero de colisiones vehiculares aproximadamente más de 1 millón de personas. Y fíjense que el estudio muestra también esto de que indica que hay muchos estudios retrospectivos que mostrarían que solo el 0,7% de las víctimas atrapadas tiene lesión espinal. O sea,
de los pacientes que quedan atrapados en el vehículo, muy poquitos van a tener lesiones espinales. Pero nosotros muchas veces guiamos la extricación del paciente para evitar que esa columna se mueva lo menos posible, cuando fíjense que, por lo que dicen los trabajos, esto favorecería a muy pocas personas. Después, bueno, esto parte de lo que dice el trabajo, ¿no? Después de un accidente vehículo-motor, algunos pacientes quedarían atrapados en sus vehículos, ¿eh? No sé si les pasó, seguramente llegar y que un paciente no pueda salir del vehículo. Fíjense que hay trabajos que nos dicen que los pacientes que quedan atrapados tienen peores lesiones y son los que tienen más posibilidad de morir de aquellos que no están atrapados. O sea, si llegaste y viste un paciente que está atrapado, tiene más chance de morir que el otro que no está atrapado. O sea que un paciente que está atrapado es un paciente grave hasta que se demuestre lo contrario. ¿Mm? También dice que el enfoque actual de la extracción vehicular prioriza la minimización absoluta del movimiento. O sea, lo importante es, los expertos coinciden que muchas veces lo único importante para mucha gente es que se mueva lo menos posible. ¿Y qué pasa? Si nosotros, esto es una práctica, como ustedes ven en la foto, pero a ese paciente que está dentro del vehículo priorizo que se mueva lo menos posible, le pongo el collar, tabla, sujetador lateral y demás, posiblemente el tiempo de extricación sea prolongado. Estos enfoques tradicionales, como dice ahí, de extricación, han sido cuestionados porque hay evidencia que nos dice que la lesión espinal es rara. Y la lesión espinal es inestable, aquella que es grave, la que puede romper la médula o ya rompió la médula, eh, es muy rara. Y muchas veces inmovilizar a un paciente lleva mucho tiempo y el tiempo es vida y muchas veces retrasar la extricación para colocar tabla y collar porque nos parece que puede servir, provocaría que el paciente tenga más chance de que no sean buenas sus chances de sobrevida. Además, hay varios estudios biomecánicos que han demostrado que, obviamente en pacientes sanos, recuerden que cuando se hace un trabajo sobre movimiento de paciente, una cosa es estudiar un paciente sano, otra cosa un paciente grave, ¿no? Pero muchos de los estudios que se hicieron sobre voluntarios sanos se pueden utilizar para saber si se mueve más o menos un paciente. Entonces, hay muchos trabajos, nosotros lo hemos hablado ya en charlas anteriores, que las técnicas de extricaciones vehiculares, como ustedes ven acá, tabla, chaleco, collar y lo saco por atrás, provocaría mayor movimiento en la columna que si el paciente le colocamos un collar y sale caminando solo del vehículo. Bueno, acá tienen, se los presento para el que no lo conoce. Richard Lee Kendrick, bombero y técnico en emergencia, en 1978-79 desarrolló e inventó el chaleco de extricación, obviamente le puso su apellido y es actualmente un estándar en la industria en Estados Unidos y gran parte del mundo civilizado. Me gusta cuando ponen civilizado como que si sos parecido a Estados Unidos sos civilizado y si no, no. Pero bueno, obviamente que como yo le decía antes, todo el mundo necesita, todo el mundo tiene un chaleco y bueno, todos van a levantar la mano que tienen un chaleco. Entonces, de ahí en adelante había que colocarle chaleco de extricación, que es el elemento que ustedes ven acá. Entonces llegamos, le ponemos al paciente el collar, y le vamos a poner el chaleco para retirarlo, porque eso va a hacer que se mueva menos la columna que si no usamos el chaleco. Esa era la creencia, ¿no? Que se tenía antes. Entonces, los, esto, insisto, es parte de lo que dice el resumen, o por lo menos lo que yo considero importante del trabajo, yo le aconsejo leerlo completo y estudiarlo en profundidad. Los incidentes en los que el paciente puede requerir extricación, recuerden, son complejos, se asocian a alta mortalidad, o sea, o se muere el paciente o queda con lesiones graves. Y la atención clínica de ese paciente, porque mientras extricamos, tenemos que hacer atención del paciente, no es solamente el tiempo que estamos mientras lo extricamos, tenemos que hablar con el paciente, evaluar vía aérea, circulación, demás. ¿Quién lo va a brindar? Bueno, el primer personal que llegue, los primeros respondientes, sean bomberos, policía, ambulancias no tan complejas o ambulancias con médicos, etcétera. Y es importante saber que
las intervenciones críticas necesarias, digamos, debería hacerse las cosas que necesita el paciente y no lo que nosotros queremos hacer. En el consenso Delphi también pone, fíjense que dice, los miembros del equipo operativo y clínico, hace referencia a bomberos, a personal sanitario, deben trabajar juntos, ¿eh? Para desarrollar un plan de acción y para poder estricar bien a ese paciente. Y ese plan de acción, fíjense la palabra que dice, debe ser personalizado, más allá de que haya un manual de extricación o una forma de extraer a los pacientes. Esas son herramientas que van a servir para que vos hagas tu plan de extracción de esa situación en particular, de ese vehículo en particular, de ese paciente en particular, o sea, personalizado, centrado en el paciente, con el objetivo de minimizar el tiempo de atrapamiento. O sea, el objetivo no es que se mueva lo menos posible. Recuerden, paciente atrapado, un paciente grave. Y si se queda mucho atrapado, se tiene más chance de morirse. Entonces el objetivo sería sacarlo lo más rápido posible. No que de la forma que se mueva lo menos posible. ¿Mm? O sea, una de las cosas que me parece que puede ser, digamos, puede provocar cierta controversia este trabajo, cuando todo el tiempo los rescates vehiculares muchas veces se priorizó que el paciente se mueva menos a minimizar el tiempo de atrapamiento. Esto no quiere decir de ninguna forma que llegamos, lo agarramos de los pelos y lo sacamos. Podría haber alguna situación, ¿no? Si llegamos, un incendio grave del vehículo, hay un paciente que todavía no le afectó el fuego y llegaste, abriste la puerta, sos bombero porque tenés los equipos adecuados y demás, ¿eh? Y lo sacaste como sea al paciente, bueno, está bien, está perfecto, porque la escena era insegura y vos, eso son maniobras muy puntuales, ¿no? No quiere decir que lleguemos y hagamos eso si las cuestiones de la escena son seguras, pero sí hay que aprender a pensar en minimizar el tiempo de atrapamiento. Y independientemente de las lesiones que el paciente tenga o sospechemos que tenga, como por ejemplo pensar que todos van a tener lesión espinal, el paciente debe ser tratado con cuidado, pero no se justifica centrarse, como dice acá, y ustedes ven en la foto, en la minimización absoluta del movimiento. O sea, no puede ser que la prioridad del rescate sea minimizar el movimiento del paciente. Hay varias cosas que podemos hacer por los pacientes. Y recordar que los pacientes que vamos a ver en un accidente vehicular pueden pasar dos o tres cosas. O sea, paciente que llegamos y ya están muertos. O sea, bueno, listo. O sea, el accidente fue tan grave que se murió. Puede pasar que el paciente no haya sufrido ningún daño porque venía a una velocidad no tan alta, venía con cinturón, con airbag, el vehículo absorbió bastante energía, no le transfirió mucho al paciente y el paciente no tiene nada. Bueno, afortunadamente muchas veces que vamos pasa esto, que no tiene nada grave el paciente. Bueno, ahí está la habilidad del personal en reconocer esos pacientes graves y que requieren que yo intervenga para hacer algo, ¿no? Requiere que yo me ponga a trabajar y que, como decía acá, en grupo siempre y en equipo. Entonces, no centrarnos en minimizar solamente el movimiento del paciente, centrarlo en lo que necesita el paciente. ¿Eh? Fíjense que también dice que la autoextricación o la extracción mínimamente asistida es la extracción de primera línea. O sea, si el paciente, si no tiene indicación de restricción, que salga como quiera. Si tiene indicación, porque le hicimos el consenso y me parece que debe ir le ponemos un collar cervical. El paciente puede salir solo, que salga solo. Le ponemos la camilla del móvil al lado, no le vamos a decir que vaya caminando a la ambulancia. Vamos a decir, bueno, salga, acuéstese en la camilla o donde yo tengo para acostar. Listo. La autoestricación debería ser la primera línea. Pero yo quiero usar la máquina para cortar el auto. Bueno, pero si el paciente sale solo, que salga solo. ¿Eh? Entonces me dice, bueno, no puede salir solo. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos. ¿Mm? Obviamente que el paciente puede tener alguna lesión que le impida hacer esto. Si tiene una fractura en el pie y ustedes lo quieren hacer salir solo del auto, obviamente que no va a poder ser. Lo vamos a tener que asistir. ¿Mm? Siempre que se pueda, el paciente que salga con un collar cervical del auto solo, si tiene indicación de restricción de movimiento. Si no tiene indicación, puede salir como quiera. Si tiene indicación de restricción y el paciente no puede hacer la autoestricación, por lo que dicen por alguno de estos puntos que nombra acá, bueno, nosotros lo vamos a asistir. Pero no es necesario que le pongamos chaleco. Podemos ayudarlo a moverlo en bloque, colocarlo sobre la tabla y bajarlo. Y eso va a ser más rápido que colocar el chaleco y la columna no se va a mover
tanto como pensamos que se mueve si solamente le ponemos el chaleco. Fíjense que el consenso dice, las tablas espinales son un dispositivo de extracción y no se debe usar más allá de la parte de la extracción del paciente. O sea, lo saco con la tabla, lo llevo hasta la camilla del móvil, puedo hacer una rolación sobre la camilla del móvil, que previamente debemos haberle colocado, perdón, a esa camilla una traversa, una salea, una lona de transporte, y dejar el paciente en la camilla y yo, bombero, me llevo la tabla. ¿Para qué le doy la tabla si no la necesita? ¿Eh? Muchas veces nos hemos acostumbrado que la tabla es un método de transporte. Fíjense lo que dice el dispositivo Kendrick. Prolonga el tiempo de extracción y su uso debe minimizarse. Ah, no se lo pongo siempre. No, no, no se lo tenés por qué poner siempre. Entonces lo tiro, lo saco. No, no lo tiré, guardalo, porque te va a servir para algo. ¿Eh? Pero no lo usemos siempre como muchas veces se usaba. Los collares cervicales solo se usan después de una valoración del paciente. ¿Eh? Fíjense que el estudio Delphi, este estudio Delphi lo que nos dice es que podrían aflojarse o quitarse después de la estricación. O sea, bueno, esto vamos a hacer otra charla sobre eso. Las intervenciones que en el automóvil se tendrían que hacer son cuestiones muy básicas. Tampoco vamos a hacer muchas cosas, pero muchas veces son más importantes que restringir el movimiento, que es, por ejemplo, colocarle oxígeno a un paciente que lo necesite. Recuerden que estamos hablando de paciente atrapado, paciente que tiene más chance de morirse, paciente que necesita atención en el lugar. Y si la ambulancia tarda 30 minutos y yo soy bombero, estoy solo, algo voy a tener que hacer. Bueno, pero yo soy bombero, no uso oxígeno. Bueno, vamos a hacer otra charla sobre el uso de oxígeno por no personal por no médicos, que hay ya un trabajo muy importante que hizo un colega, un amigo, Leonardo Manino, sobre el uso de oxígeno por personal que no sea médico y que está ampliamente justificado. Bueno, ¿y qué intervenciones, qué hacemos en el paciente? Bueno, podés comprimir la hemorragia, descomprimir una motora de tensión. Si tiene dolor y hay médico o profesionales de salud, hay un protocolo que te autorice a hacerle una analgesia. Hay cosas para hacer en el paciente. Y bueno, y ya para ir terminando, fíjense un poco el resumen de este trabajo, de cosas que ya estuvimos viendo. Los miembros del equipo operativo y clínico deben trabajar juntos. Yo creo que esa es una de las grandes conclusiones. Trabajar juntos para desarrollar un plan de extracción personalizado, centrado en lo que el paciente necesita. Y si tengo que tener un norte, algo que me diga cómo hacer bien las cosas, si lo hago en el menor tiempo posible, está bien. Eso no quiere decir que lo haga a la Bartola. ¿Eh? No se justifica centrarse en la minimización absoluta del movimiento. No llegó la ambulancia y yo soy de una brigada, de una empresa, de bombero, de lo que sea, no soy médico. Bueno, tenés que tener entrenamiento para atender al paciente. No lo tengo. Bueno, llamando a un paramédico argentino y te entrenamos. O a otra persona, pedimos ayuda, me entreno. O sea, yo tengo que reconocer lo que yo tengo que trabajar. Saber que no está mal decir, che, me falta aprender a valorar un paciente. Bueno, busco, pido ayuda. Alguien me lo tiene que enseñar porque a las 3 de la mañana en la ruta voy a estar yo y la ambulancia va a tardar 40 minutos. Entonces algo hay que hacer por ese paciente, ¿eh? No puedo llegar y decirle, quédate tranquilo, que está todo bien. No, porque no está todo bien. Eh, Cuando los médicos no estén disponibles, como decíamos, los primeros respondientes, bomberos y demás, tienen que evaluar, brindar atención clínica y empezar el plan de extracción, incluida la autoestricación. Recuerden, la autoestricación, siempre que el paciente se pueda, es la mejor. A veces el paciente está atrapado, pero no está lesionado. Entonces yo le libero la pierna, que no podía sacar, la pierna no está fracturada ni nada. Y bueno, si siempre que se pueda, la autoestricación es indicación. ¿Cómo hacemos la autoestricación? Recuerden, el paciente con indicación de restricción del movimiento, le colocamos el collar cervical, le acercamos la camilla del móvil o una camilla que yo tenga y hacemos que se acueste en ella. Eh, Siempre autoestricación, salvo que el paciente tenga contraindicaciones. Bien, las tablas espinales son un dispositivo de extracción, no se usan más allá de la extracción. Bueno, pero lo puedo llevar al móvil en la tabla, sí, llévalo, no hay problema. Llévalo y después si podés, lo cambiás, lo dejás en la tabla y vos te llevás la tabla. Tengo que comprar tablas espinales. ¿Qué me aconsejás? Ahí me pusieron en el chat. No, mentira, no me pusieron eso, pero estoy pensando que si alguno me hizo esa pregunta. Yo te diría, mirá,
va a comprar tabla espinal, comprate una, dos, y comprate una o dos camillas Scop, camilla cuchara. Hay que empezar a tener en las dotaciones camilla Scop, camilla cuchara. Son camillas que se arman debajo del paciente, son camillas que movilizan mucho menos al paciente para colocarlo encima, son más fáciles de armar y no tenés que dejársela a la ambulancia. Lo dejás arriba de la camilla, la sacás y te la llevás. Y como dice ahí, los dispositivos de extracción Kendrick prolongan el tiempo de extracción y su uso debe minimizarse. Entonces, si queremos responder la pregunta, ¿es la extinción de los chalecos de extricación? Seguramente la respuesta sería, mirá, no es la extinción, no lo vamos a sacar del móvil, porque hay muchas situaciones que por ahí nos puede ser la única forma que tengamos de mover un paciente, un rescate en espacio confinado y demás, pero sí sería la extinción de pensar que a los pacientes que vamos a extricar de un vehículo, lo único importante es minimizar el movimiento. Eso sí tiene que irse, tiene que extinguirse y tenemos que darle la bienvenida a estas conclusiones de este trabajo que nos indican que hay más para hacer por el paciente y que si hacemos un plan personalizado y centrado en el paciente, vamos a ver que los resultados van a ser muchos mejores. De mi parte, este, hacer esta última conclusión, extracción o extricación centrada en el paciente, o sea, esto lo dice el estudio, hay que construir una conexión con los pacientes, explicarle lo que le voy a hacer, preguntarle el nombre, recordar el nombre del paciente, hablar y tranquilizarlo, que no es lo mismo que decir quédate tranquilo, porque si ustedes quieren que alguien no se quede tranquilo, díganle que se quede tranquilo. ¿Eh? Si ustedes, con el conocimiento que ustedes ya tienen, les pasa algo y viene alguien y te dice tranquilo, o sea, si vos tuviste que llamar la ambulancia, vos sos bombero, enfermero, médico, y tuviste que llamar la ambulancia porque quedaste atrapado en el auto y no pudiste salir solo y sabés que algo te pasó porque sentí un dolor raro en el abdomen, no podés mover las piernas, vos sabés que la cosa no está bien. Y si viene alguien y te dice, quédate tranquilo, va a estar todo bien, bueno, eso no me va a tranquilizar. Sí me tranquilizaría saber que viene una persona, independientemente si es personal de salud o no, pero una persona que me va a atender, un bombero, un técnico, un enfermero, un médico, y que me llega, me pregunta el nombre, se presenta, me dice, hola, yo soy, pues no hay que ser psicólogo para esto, hola, yo soy Luciano, estoy acá en la ambulancia, vine para ayudarte, ¿cómo te llamás? Este, Me llamo Marina, como está Marina ahí arriba en la foto. Decime de qué te pasó, contame qué te duele. Bueno, nosotros estamos acá con mi dotación, te vamos a atender, te vamos a cuidar. eh, y eso va a hacer que el paciente se tranquilice y no decirle quédate tranquilo. ¿Eh? Fíjense que, que ahí dice en el segundo punto, tranquilizar a los pacientes en cuanto a la seguridad, o sea, hablarle. Inclusive dice fijarse si hay animales, mascotas en el vehículo, y bueno, también tendríamos que interesarnos por ello, las mascotas. ¿Eh? Todo esto lo habla en el protocolo, en el estudio, perdón. Y muchas veces llegamos a un accidente y sacamos a todo el mundo que está bien y nos quedamos solo con el paciente y a lo mejor estamos sacando a la madre de una nena de 14 15 años o de un nene de 14 15 que no es un pediátrico o sí estaría al límite, pero no queremos que la madre o el padre nos moleste, cuando en realidad hay que permitir que los familiares se comuniquen, sobre todo, obviamente, si los pacientes están en forma de hacerlo. Si vemos que la situación se pone más compleja porque empiezan a llorar los dos, a lo mejor le podemos decir, bueno, mirá, vamos a cuidar de tu mamá acá al costadito, mientras ella está acá, yo te voy a ir diciendo cómo está. Vos si querés decirle algo me avisás, pero esa comunicación que haya con miembros de la familia también es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, podríamos hacer toda otra charla de primer auxilio psicológico y demás, pero por ahora recordar que dice que este trabajo que habla de extracción del paciente no deja de lado de contener a las personas que estamos hablando y que no sirve decirle quédate tranquilo. Eso obviamente que no. Bueno, de mi parte agradecerles por el tiempo. Hemos cumplido casi una hora de presentación, más la hora, ratito de que ingresamos antes. Y bueno, agradecerles y
quedo a su disposición para alguna duda o consulta. ¿Qué tal, Luciano? Bueno,